Hoy nos toca el primer libro de Reyes, el capítulo número 1. El capítulo número 1 del primer libro de Reyes. Padre amado, Dios Todopoderoso, leemos tu preciosa palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Y en el nombre del Señor Jesucristo, amén. Tiene por título el capítulo, Abisag sirve a David. Dice, cuando el rey David era viejo y avanzado en días, le cubrían de ropas, pero no se calentaba. Le dijeron, por tanto, sus siervos, busquen para mi señor el rey una joven virgen, para que esté delante del rey y lo abrigue, y duerma a su lado, y entrará en calor mi señor el rey. Y buscaron una joven hermosa por toda la tierra de Israel, y hallaron a Abisag, sunamita, y la trajeron al rey. Y la joven era hermosa, y ella abrigaba al rey y le servía, pero el rey nunca la conoció. Cuando habla aquí de que nunca la conoció, quiere decir que nunca tuvo intimidad con ella. Y la joven era hermosa y ella abrigaba al rey y le servía, estaba pendiente de él, le atendía, lo abrigaba, pero nunca tuvo intimidad con el rey. Es simplemente que estaba allí a su lado cuidándolo. Entonces Adonías, hijo de Agit, se rebeló, diciendo, yo reinaré, y se hizo de carros y de gente de a caballo y de 50 hombres que corriesen delante de él. Y su padre nunca le había entristecido en todos sus días con decirle, ¿por qué haces así? Además, este era de muy hermoso parecer y había nacido después de Absalón. O sea que él también era hijo del rey David. Recuerden a Absalón, que aquí nombran a Absalón, que se levantó en contra del rey, que era su mismo padre, porque quería él quedarse con el reino, matar a su propio padre y quedarse con el reino. Pues en este tiempo ya el rey David ya era anciano, avanzado de edad, como dice aquí, y ahora quien se revela en este tiempo es Adonías. Y aquí dice, entonces, Adonías, hijo de Aquit, o sea que no era hijo de David, era hijo de Aquit. Adonías es el que se reveló ahora. Bueno, él dijo que él iba a reinar y se hizo de carros y de gente de a caballos y buscó 50 hombres que corriesen delante de él. Y su padre, como dice aquí, nunca le había entristecido, o sea que nunca le había estorbado, como quien dice, con decirle por qué se haces así, por qué te comportas así, por qué estás haciendo esto. El padre pues nunca le había molestado, nunca se había, como quien dice, opuesto. Aquí dice que era de muy hermoso parecer y había nacido, por eso fue que lo confundí diciendo que era hijo de David, no. Él había nacido después de Absalón. Recuerden que Absalón era hijo de David. Pero después que nació Absalón, nació este muchacho. Pero aquí dice que era hijo de Aquis. Y se había puesto de acuerdo con Joab, hijo de Sarbia, y con el sacerdote Abiatar, los cuales ayudaban a Adonías. Pero el sacerdote Sadok y Benaía, hijo de Joiada, el profeta Natán, Simeí, rey, y todos los grandes de David, no seguían a Adonías, fíjense. Y matando a Adonías ovejas y vacas y animales gordos junto a la peña de Zoelet, la cual está cerca de la fuente de Rogel, convidó a todos sus hermanos
los hijos del rey, y a todos los varones de Judá, siervos del rey. Pero no convidó al profeta Natán, ni a Benaía, ni a los grandes, ni a Salomón, su hermano. Entonces Salomón era su hermano. Pero no convidó al profeta Natán, ni a Benaía, ni a los grandes, ni a Salomón, su hermano. O sea que él no convidó a los que no estaban de acuerdo con él. Convidó a los que sí lo apoyaban, pero a los que no estaban de acuerdo con él no los invitó. Entonces habló Natán a Betsabé, madre de Salomón, diciendo: ¿no has oído que reina Adonías, hijo de Aquit, sin saberlo David nuestro Señor? Ven pues ahora y toma mi consejo para que conserves tu vida y la vida de tu hijo Salomón. Fíjense lo que está sucediendo aquí, cómo el enemigo trabaja. Cuando el enemigo sabe, ¿verdad? Recuerden que Dios tiene un propósito con cada hijo o hija suya en esta tierra. Nosotros nacemos con un propósito. Dice la Biblia que Dios nos predestinó. Antes de la fundación del mundo Él nos escogió. Ya Él nos conocía. Ya Él sabía cómo nos iba a llamar. Y Él nos escogió para darnos una asignación en esta tierra. Fíjense, cuando ya viene el cumplimiento, que el enemigo lo sabe, cuando ya se viene el día del cumplimiento de una persona en la área que Dios le va a usar, fíjense como siempre el enemigo se levanta. El enemigo sabía que después del rey David, ¿quién iba a levantar a Dios? A Salomón, porque la escritura aquí lo dice, el rey Salomón. Fíjense, el enemigo sabía que venía el rey Salomón. Salomón lo iban a levantar de rey. Entonces el enemigo siempre iba a hacer su guerra, su lucha, para dañar, para intentar dañar los planes de Dios. Vemos que antes de que eso sucediera, se levantó otra persona. Así como se levantó Absalón, entonces se levantó otro hombre para querer a Adonías, para querer tomar el reino. Como ya David estaba ya avanzado de días, ya estaba anciano, entonces quería tomar el reino así a lo macho, a juro, y tomar allí el reinado. Pero recuerden que siempre el enemigo está detrás de las cosas, porque sabía quién iba a reinar, quien venía a reinar era su hijo de David, que era Salomón. Y miren cómo el enemigo a las malas, usando de su astucia, usando de las personas que se dejan utilizar para dañar la voluntad de Dios, para querer intentar dañar la voluntad de Dios. Fíjense que esto pasó en los tiempos bíblicos, en los tiempos de David, y hoy sigue pasando en nuestros días. Hoy se repite una y otra vez las cosas, porque de esa manera trabaja el enemigo. Cuando el enemigo ve que Dios tiene algo con alguien, un propósito o algo, y ya ese propósito ya queda poco ya para que se manifieste. El enemigo hace de todo, quiere moverse de todo, quiere hacer de todo para tratar de impedir de que eso suceda. Para tratar de retrasar ese tiempo, para tratar de que no se dé. O sea, él hace su guerra, hace su trabajo. Y vemos aquí, entonces, que usó Adonías. Dice el versículo 11. Entonces habló Natán a Betsabé, madre de Salomón, diciendo: ¿no has oído que reina Adonías, hijo de Aquit? Sin saberlo David, nuestro Señor. O sea que David, como estaba ya avanzado, ya muy anciano, Adonías se levantó para tomar el reinado. Y David ni lo sabía, por lo que aquí dice, ni siquiera el rey David lo sabía. Entonces habló Natán a Betsabé, madre de Salomón, diciendo: ¿no has oído que reina Adonías, hijo de Aquit, sin saberlo David, nuestro Señor? Ven pues ahora
y toma mi consejo, para que conserves tu vida y la vida de tu hijo. Siempre hemos leído, cuando leemos así las escrituras, que sucede esas cosas, ¿verdad? Siempre sucede eso, que viene el que se ha levantado, ¿qué hacen? Mata a los que pudieran quedar de herederos en el reinado. Los matan a todos para que no quede nadie y pueda quedar esa persona que se está levantando, el único. Entonces por eso es que le dice, ven pues ahora y toma mi consejo para que conserves tu vida y la vida de tu hijo. Ve y entra, rey David, y dile, Rey Señor mío, ¿no juraste a tu sierva diciendo, Salomón tu hijo reinará después de mí, y él se sentará en mi trono? ¿Por qué pues reina Adonías? O sea que el profeta le está diciendo a ella, ponte las pilas, porque aquí se está moviendo una cosa que no es de Dios, hablando hoy en día. Aquí se está moviendo el enemigo, aquí se está moviendo la mano negra, como quien dice. Así que ve, vamos a ponernos la pila. Y el profeta le dio ese consejo para que la mamá de Salomón fuera y hablase con el rey David. Entonces ella tenía que decirle, ¿no juraste a tu sierva diciendo, Salomón tu hijo reinará después de mí, y él se sentará en mi trono? ¿Por qué pues reina Adonías? Y estando tú aún hablando con el rey, yo entraré tras ti y reafirmaré tus razones. O sea, tú le vas a decir al rey Salomón todas esas cosas, y yo ahí, casualidad, entro también y le voy a confirmar las cosas que tú le estás diciendo al rey David, yo las voy a confirmar. Así el rey David no va a dudar de nada. Entonces Betsabé entró a la cámara del rey, y el rey era muy viejo, y Abisag, sunamita, le servía. Y Betsabé se inclinó e hizo reverencia al rey. Y el rey dijo, ¿qué tienes? Y ella le respondió, Señor mío, tú juraste a tu sierva por Jehová tu Dios, diciendo, Salomón tu hijo reinará después de mí, y él se sentará en mi trono. Y he aquí ahora Adonías reina, y tú, mi señor rey, hasta ahora no lo sabes. Fíjense que nadie se lo había hecho saber al rey, nadie. Tuvo que ir ella a informarle. Porque así él esté avanzado de edad, todavía era rey. Él tenían que informarle de lo que estaba sucediendo. Y sin embargo no le habían dicho nada. Entonces ella fue. Dice, y he aquí ahora Adonías reina, y tú, mi señor rey, hasta ahora no lo sabes. Ha matado bueyes y animales gordos y muchas ovejas, y ha convidado a todos los hijos del rey, al sacerdote Abiatar y a Joab, general del ejército, mas a Salomón tu siervo no ha convidado. Entre tanto, rey señor mío, los ojos de todo Israel están puestos en ti, para que les declares quién se ha de sentar en el trono de mi señor, el rey después de él. Fíjense, ya el rey David estaba anciano, pero ya le está diciendo, el pueblo está esperando, porque el pueblo sabe que cuando usted se asome allí, como dijéramos hoy en día en el balcón, y usted dijere, ¿quién va a ser el rey próximo de él? Ahí, a ese es a quien el pueblo aceptará. ¿Quién se iba a sentar en el trono? Entonces de otra manera sucederá, dice ella, que cuando mi señor el rey duerma con sus padres, yo y mi hijo Salomón seremos tenidos por culpables. O sea que si él muere, le está diciendo, si usted muere, si usted vuelve con sus padres ya y muere, entonces ella y Salomón serán tenidos por culpables. Mientras aún hablaba ella con el rey, he aquí vino el profeta Natán, y dieron aviso al rey diciendo, he aquí el profeta Natán, el cual cuando entró al rey, se postró delante del rey inclinando su rostro a tierra. Y dijo Natán, rey, señor mío, has dicho tú, Adonías reinará después de mí, y él se sentará en mi trono. Porque hoy ha descendido y ha matado bueyes y animales gordos y muchas ovejas, y ha convidado a todos los hijos del rey, y a los capitanes del ejército, y también al sacerdote Abiatar,
y he aquí están comiendo y bebiendo delante de él, y han dicho: viva el rey Adonías. Pero ni a mí, tu siervo, ni al sacerdote Sadoc, ni a Benaía, hijo de Joiada, ni a Salomón tu siervo ha convidado. Este es el negocio ordenado por mi señor el rey, sin haber declarado a tus siervos quién se había de sentar en el trono de mi señor el rey después de él. Entonces el rey David respondió y dijo: llamadme a Betsabé. Y ella entró a la presencia del rey y se puso delante del rey. Y el rey juró diciendo: vive Jehová, que ha redimido mi alma de toda angustia, que como yo te he jurado por Jehová Dios de los Israel, diciendo: tu hijo Salomón reinará después de mí, y él se sentará en mi trono en lugar mío, que así lo haré yo hoy. Fíjense, ya el rey a pesar de que era avanzado de edad, era un hombre inteligente, un hombre de guerra. Él sabía que tenía que actuar de inmediato. Entonces él está diciendo: tu hijo Salomón reinará después de mí, y él se sentará en mi trono en lugar mío, que así lo haré hoy. Entonces Betsabé se inclinó ante el rey con su rostro a tierra, y haciendo reverencia al rey dijo: viva mi señor el rey David para siempre. Y el rey David dijo: llamadme al sacerdote Sadoc, al profeta Natán, y a Benaía, hijo de Joiada. Y ellos entraron a la presencia del rey. Y el rey les dijo: tomad con vosotros los siervos de vuestro señor, y montad a Salomón mi hijo en mi mula, y llevadlo a Gihón, y allí lo ungirán el sacerdote Sadoc y el profeta Natán como rey sobre Israel. Y tocaréis trompeta diciendo: viva el rey Salomón. Después iréis vosotros detrás de él, y vendrá y se sentará en mi trono, y él reinará por mí, porque a él he escogido para que sea príncipe sobre Israel y sobre Judá. Entonces Benaía, hijo de Joiada, respondió al rey y dijo: amén. Así lo diga Jehová, Dios de mi señor el rey. Fíjense que ese era el protocolo que ellos seguían. Llevaban a la persona que iba a ser rey en mula, lo ungían en tal parte, como dice aquí, que lo iban a ungir allí en Gihón, y iban a proclamar: viva el rey Salomón. Y después de allí lo iban a traer a sentarse en la silla. Entonces ellos iban a ir detrás de él hasta que llegaran allí, como quien dice el palacio, que dijéramos hoy en día eso, y vendría a sentarse allí en el trono, allí de rey. Y reinará por mí, dice, porque a él he escogido para que sea príncipe sobre Israel y sobre Judá. Entonces Benaía, hijo de Joiada, respondió al rey y dijo: amén. Así lo diga Jehová, Dios de mi señor el rey. De la manera que Jehová ha estado con mi señor el rey, así esté con Salomón, y haga mayor su trono que el trono de mi señor el rey David. Y descendieron el sacerdote Sadoc, el profeta Natán, Benaía, hijo de Joiada, y los cereteos y los peleteos, y montaron a Salomón en la mula del rey David, y lo llevaron a Gihón. Y tomando el sacerdote Sadoc el cuerno de aceite del tabernáculo, ungió a Salomón. Y tocaron trompeta, y dijo todo el pueblo: viva el rey Salomón. Fíjese, lo llevaron a un sitio, el pueblo estaba presente, lo ungieron delante de todo el pueblo, en presencia de todos, y allí dijo todo el pueblo: viva el rey Salomón. Después subió todo el pueblo en pos de él, y cantaba la gente con flautas, y hacían grandes alegrías, que parecía que la tierra se hundía con el clamor de ellos. Y lo oyó Adonías y todos los convidados que con él estaban.
cuando ya habían acabado de comer, y oyendo Joab el sonido de la trompeta, dijo: ¿Por qué se alborota la ciudad con estruendo? Mas él aún hablaba, he aquí vino Jonatán, hijo del sacerdote Abiatar, al cual dijo Adonías: entra, porque tú eres hombre valiente y traerás buenas noticias. Jonatán respondió y dijo a Adonías: ciertamente nuestro señor el rey David ha hecho rey a Salomón. Y el rey ha enviado con él al sacerdote Sadoc, al profeta Natán, y a Benaía, hijo de Joiada, y también a los cereteos y a los peleteos, los cuales le montaron en la mula del rey. Y el sacerdote Sadoc y el profeta Natán lo han ungido por rey en Gihón. Y de allí han subido con alegrías, y la ciudad está llena de estruendo. Este es el alboroto que habéis oído. También Salomón se ha sentado en el trono del reino, y aún los siervos del rey han venido a bendecir a nuestro señor el rey David, diciendo: Dios haga bueno el nombre de Salomón más que tu nombre, y haga mayor su trono que el tuyo. Y el rey adoró en la cama. Fíjense que ya no podía ya ni caminar ni nada, estaba en cama, pero por la edad, porque era de edad avanzada. Y el rey adoró en la cama. Además el rey ha dicho así: bendito sea Jehová Dios de Israel, que ha dado hoy quien se siente en mi trono, viéndolo mis ojos. Ellos entonces se estremecieron y se levantaron todos los convidados que estaban con Adonías, y se fue cada uno por su camino. Mas Adonías, temiendo de la presencia de Salomón, se levantó y se fue, y se asió de los cuernos del altar. Y se lo hicieron saber a Salomón, diciendo: he aquí que Adonías tiene miedo del rey Salomón, pues se ha asido de los cuernos del altar, diciendo: júrenme hoy el rey Salomón que no matará a espada a su siervo. Fíjense, ahí cuando decía que se hacía de los cuernos, era que por temor él se había agarrado de los cuernos del altar. Entonces, 52. Y Salomón dijo: si él fuere hombre de bien, ni uno de sus cabellos caerá en tierra, mas si se hallare mal en él, morirá. Y vino el rey Salomón y lo trajeron del altar. Y él vino y se inclinó ante el rey Salomón. Y Salomón le dijo: vete a tu casa. Gloria a Dios. Hasta aquí termina este capítulo. Tremendo esto. Entonces aquí vemos que después de Salomón se había levantado a alguien que también quería quitarle, arrebatarle el reino al rey David. Y aquí vemos que hoy en día cómo el enemigo trabaja de la misma manera. Y eso no solamente se aplica a un reinado. Aquí sucedió con un reinado, porque el enemigo sabía que iba a quedar Salomón como rey. Y fíjense cómo se mueven las tinieblas. Pero hoy en día eso se aplica a cualquier tipo de asignación, a cualquier cosa que el Señor levante a uno para que le sirva. Vemos que cuando Dios asigna a un hombre o una mujer, un hijo o una hija de Dios, no hay asignación importante y no hay asignación menos importante. Todo trabajo en la obra de Dios es importante delante del Señor. Como al que Dios le da 5 dones, talentos, como al que le da 4, 3, 1. Al que tiene 5, significa que tiene más responsabilidad delante del Señor. Al que le da 4 tiene menos, 3 menos, 1 menos. Todos tienen un grado de responsabilidad, pero esa asignación, lo que Dios le da a cada uno, es importante delante del Señor. Sea de menos o de más responsabilidad, Dios espera que nosotros cumplamos con esa asignación, que hagamos las cosas tal cual como Él nos la pide, que seamos obedientes, seamos mujeres y hombres fieles, constantes, perseverando y haciendo su voluntad en todas las cosas. Entonces vemos aquí cómo el maligno se levantó para intentar
impedir que Salomón quedara como rey. Para impedir. Porque el enemigo conoce muchas cosas. El enemigo sabe. Mire, y eso se aplica a muchas cosas. Por ejemplo, cuando a una persona ya está soltera y ya se le llega el día de que Dios le va a dar su esposo a su esposa, antes de que eso pase, el enemigo allí va a intervenir. ¿De qué manera? Siempre en el camino le va a presentar un hombre o una mujer que no es la que Dios escogió. ¿Para qué? Para que esa persona tome malas decisiones y se meta con el que no era de Dios y dañe su propósito. Y eso ha ocurrido. Yo conozco personas. Eso ha ocurrido. ¿Por qué? Porque Dios nos dio a nosotros libre albedrío. Y uno, antes de aceptar algo, primero debe presentarle delante de Dios en oración, ayunar, buscar dirección de Dios. Dice la Biblia que el que busca halla. Si uno busca del Señor, de su dirección, el Señor va a mostrar. Y eso se aplica, como estamos hablando de un ejemplo de una persona que se va a casar. Puede ser un negocio. Puede ser en busca de una casa. Puede ser hasta, mira, de cualquier cosa. Cualquier cosa, cualquier decisión que uno tenga que tomar en nuestras vidas. El enemigo siempre se va a querer levantar para dañar. Cuando Dios quiere ya o llega el tiempo de cumplir su propósito en X persona, de cualquier hombre, hijo de Dios, el enemigo se va a querer levantar allí, siempre. Fíjense que eso es bíblico. Para querer dañar, para que la persona no se le llegue ese tiempo, se le alargue el tiempo para que no se cumpla. O intenta que esa persona caiga en pecado, para que en esa persona no se pueda cumplir el propósito de Dios. El enemigo usa de estrategias. Por eso la importancia que nosotros tenemos que conocer las palabras del Señor. Dice la Biblia, mi pueblo peca o perece porque le faltó conocimiento. Entonces el que no conozca las palabras del Señor, el enemigo fácilmente le manipula. Fácilmente lo puede arrastrar al pecado, a la equivocación, al error. ¿Por qué? Porque no conoce las Escrituras. Y tampoco conoce cómo se mueve las tinieblas del enemigo. Porque es cierto que uno tiene que conocer a Dios, a nuestro Padre, la palabra, pero también hay que conocer cómo se mueve el enemigo para uno no caer en sus estrategias. Mire, puede llegarle de repente a un hombre, está esperando por casarse. El enemigo estudia a cada persona, ve cuáles son las debilidades, cómo se puede meter. De repente es un hombre de Dios, y para un hombre de Dios, claro que Dios tiene su mujer de Dios. Y los tiempos de Dios los conoce el Señor. Y si ese hombre se pone muy ansioso, quiere ya casarse rápido y no sabe esperar el tiempo del Señor, el enemigo conoce eso y le va a enviar la equivocada. Le va a enviar de repente una mujer como le gusta físicamente. Y si ese hombre no está metido bien con el Señor, no busca bien la dirección del Señor, va a caer en las trampas del enemigo. Y eso puede pasar también viceversa. Viceversa, yo he visto cómo la persona, cómo se le puede dañar su vida por tomar decisiones equivocadas, erradas. Entonces siempre hay que buscar la dirección del Señor. Y fíjense David, como era un hombre guerrero, porque el día malo siempre llega. Ese fue un día malo, como le llamaríamos hoy en día, como dice la Biblia, que nos vistamos con toda la armadura espiritual de Dios para resistir en el día malo. Y dice la palabra del Señor que a través de muchas tribulaciones es necesario entrar al reino de los cielos. A través de muchos problemas. Tribulaciones son problemas.
Y fíjense que allí ya estaba ya David en edad avanzada, en cama ya, de los viejitos. Y fíjense cómo se le levantó ese problemón, porque eso no era un problema chiquito, un problemón. Se habían levantado para quererle arrebatar el reino. Pero ¿de quién detrás de ti? Siempre quién está detrás de todas esas cosas, el enemigo. Porque el enemigo sabía a quién iban a levantar por rey. Y fíjense lo que hizo el enemigo. Utilizó a tal persona para poner él su rey, como quien dice. Pero fíjense que David, a pesar de que ya estaba anciano, estaba ahí en cama, él no se dejó. Fíjense, es asombroso ese espíritu de guerrero que tenía David. Es un espíritu de guerrero. Aún en cama no se dejaba. Le dieron la noticia, que me imagino que los demás tuvieron que haberle dado esa noticia antes, y sin embargo nadie le había contado nada. Y tuvo que ir la mamá de Salomón, y él, el profeta, que habló con la mamá de Salomón. Y le aconsejó que hiciera eso. Y ella fue la que le llevó la noticia al rey. Y fíjense cómo el rey resolvió rápido, como guerrero al fin. El enemigo va a querer aquí dañar esto. No se lo voy a permitir. Fíjense, como guerrero. De repente hoy en día, si eso pasa con algún hijo o una hija de Dios, si la persona no tiene carácter, la persona ahí lo que se hubiese echado al piso a llorar, deprimido. Señor, ¿por qué me está pasando eso? Mira fulanito, Señor, que me quiere destruir, que me quiere esto, que me quiere meter preso. Mire esto. Ahí llorando, ahí deprimido allí. No, esa no es la actitud. Claro que es bueno orar, interceder, guerrear, pero hay que tener ese espíritu de guerrero y buscar con la ayuda de la guía del Señor resolver. No estar allí deprimido, tirado en el piso llorando ahí porque no. Siempre va a llegar el día malo. Siempre va a llegar la tribulación. Eso nunca va a faltar. Entonces lo importante es, recuerden que hemos leído todo lo que hemos leído de David. Todo lo que se le levantaba, él lo enfrentaba. Lo enfrentaba y seguía adelante. Terminó un problema, se le presentaba otro y a enfrentar el otro problema. Dios le daba la victoria, se terminaba todo, se levantaba otro y así iba, como guerrero al fin. Y vimos que nuevamente ya, en edad avanzada ya, acostado porque ya no tenía ni fuerza ni para caminar ni nada, vemos cómo se le levantó ese problemón, le dieron la información, la noticia y fíjense cómo resolvió las cosas rapidito. Se le fue por delante al enemigo, le ganó la jugada, la vuelta como se le dice, le ganó la vuelta al enemigo, él resolvió en un momento, fíjense, dio las órdenes, hagan esto, hagan aquello, llévenlo, y fíjense cómo a la final prevaleció el Señor, la voluntad de Dios. Pero David fue un hombre de carácter, entonces necesitamos, todo hijo o hija de Dios necesita su carácter, necesitamos ejercer carácter para todas las cosas. Carácter para tomar una decisión correcta, para hacer lo recto y lo correcto delante del Señor. Pero vemos que siempre el enemigo se va a oponer a lo correcto, a lo recto. Cuando ve que algo se va a cumplir en un hijo, una hija de Dios, se va a levantar a querer hacerlo allí, a tratar de impedir. Pero a la final se va a cumplir la voluntad del Señor. Fíjense cómo se cumplió allí la voluntad de Dios, quedó rey Salomón. Dios es bueno y para siempre es tu misericordia. Padre amado, te damos gracias. Gracias porque tú eres fiel, Señor. Gracias porque tú eres justo, tú eres verdadero. Gracias por tu palabra, Padre amado, Dios Todopoderoso. Te pedimos que esta tu palabra produzca fruto a 100% en cada uno de nosotros. Y en el nombre del Señor Jesucristo, Padre, sellamos esta tu preciosa palabra en nuestras vidas, en nuestros corazones, con la sangre del Cordero y con el Espíritu Santo de Dios. En el nombre del Señor Jesucristo, te lo pedimos. Amén y amén. Gloria a Dios.